este momento presente. Gracias, me había olvidado de eso. Tengo ahí Cari que me está haciendo el soporte. Eh, Goti, perdón, ¿eh? Probablemente durante el transcurso de la charla vamos a tener que ir poniendo orden porque por ahí alguno conecta con el micrófono abierto y la idea, más allá que conocemos este tipo de interacciones, es tratar de ser lo más respetuoso posible para que los presentadores, los speakers, puedan contarnos todo lo que quieren contarnos sin interrupciones. Y no mucho más por el momento, solo agradecer, agradecer y agradecer principalmente a los investigadores y a los médicos que hace un par de años ya vienen junto con ALAPA interactuando y vinculándose para ver de qué manera le damos impulso y dinamizamos la investigación en la Argentina y particularmente en cáncer pediátrico y en este momento particularmente en gliomas pediátricos. Así que bueno, solamente gracias y doy paso a las coordinadoras estrellas del momento. Gracias, Alexis. Alexis forma parte de la Alianza Argentina de Pacientes y particularmente de Mamás y Papás contra Gliomas. Ellos son una agrupación de familiares y pacientes de distintas enfermedades, sobre todo enfermedades poco frecuentes, y siempre tienen un súper motor, se mueven un montón y nos reestimulan a nosotros y nos ayudan para hacer este tipo de organizaciones y para hacer redes y para hablar con gente, para hablar con autoridades. Realmente son espectaculares y nos cambian mucho la visión nuestra, estar ahí encerrados en el laboratorio, salir un poco y hablar con ellos, la verdad que es remotivador y te acomoda un poco eh, la estructura de pensamiento que en general tenemos cuando estamos encerrados en el laboratorio. Así que los agradecidos somos nosotros con ustedes y aparte gracias por mover todo y por siempre facilitar las cosas para este tipo de encuentros y para hacer redes y para otro montón de cosas que ya un poco les vamos a ir contando hoy a medida que van pasando las charlas. Algunas de las charlas son un poquito sobre eso. Les agradezco a todos los que se inscribieron, los que vinieron y súper agradecida con los oradores y las oradoras que se suben a estas locuras de armar la jornada súper rápido y se coparon un montón y tenemos oradoras del exterior que están con sus horarios cambiados y se copan en presentar acá para todos nosotros. Así que mil gracias, bueno, y a mis compañeros coordinadores también. ¿Querés decir algo, Caro, vos? Bueno, en realidad me sumo a las palabras de Maru. Eh, Cuando a mí me convocaron a ser parte de la red, no lo tuve que pensar mucho, fue un sí de enseguida porque encontré, como dice Maru, un espacio compuesto por distintas áreas, ¿no? Familiares, asociaciones que piensan en las familias, todos somos pacientes. Ese concepto de que el investigador, como dice Maru, no está en el laboratorio, todos somos pacientes, todos tenemos la necesidad de ser escuchados y en algún momento de nuestra vida pasar por momentos donde necesitamos eh, contención, de una estructura, de profesionales que estén en el área de la patología que podemos padecer. Entonces, desde lo profesional y desde lo personal, agradezco mucho esta red, ser parte de la red, trabajar para la red. eh, Así que bueno, y en lo particular de la jornada, esta es la segunda jornada. Maru me dijo, Caro, vamos a hacerla. Yo le dije, por favor, contá conmigo. Tiene ese motor de juntar gente y de hacer sentir cómoda a la gente, así que Maru, gracias. Alexis, gracias porque estás atrás de todo, de todo. Desde sale un subsidio, voy a escribirle a alguien acá, o sea, no solo Alexis piensa en mantener la red y en la parte justo con la gente de Alapa, ¿no? No solamente piensa en mantener la red desde lo humano, sino desde lo social, político, buscar en el exterior él, que no es científico, fuente de financiamiento. Entonces, estar con gente que le pone el hombro con esa magnitud hace que el trabajo nuestro sea mucho más fácil. Bueno, y Guillermo Viela Richardson, que es un colaborador de antes de tiempo también, un capo que siempre está y hoy también se suma a coordinar, hace que todo sea más fácil. Gracias a todos los que dijeron que sí, gracias a todos los que se están anotando. Nada, deseo que la jornada sea productiva, va a ser productiva, pero además estoy muy contenta de que se haga y disfrutarla. Y escuchar seguro, vamos a escuchar muy buena ciencia, así que para aprender también.
sobre gliomas pediátricos. Y le cedo la palabra a ver si Willy quiere decir algo, pero no quiero sacar mucho tiempo, así que nada más que agradecida. Bueno, gracias, Caro. No, solamente quería agradecerles a todos los que participan de esta red y que hacen todo lo que hacen para que estemos hoy acá. A mí me pone muy feliz ver cómo estamos avanzando y evolucionando en el último tiempo, en el corto tiempo. Eh, yo hace mucho que estoy haciendo investigación en el marco de un hospital y la verdad es que siempre me di cuenta lo importante que es la interacción entre científicos y médicos y realmente ahora esto está metiendo mucha esfuerzo y las cosas están saliendo bien para que podamos interactuar realmente mucho más. Así que nada, la evolución desde el año pasado a esta para mí fue enorme y si lo proyecto para los próximos años, también soy muy optimista porque creo que lo más difícil es arrancar a veces y nosotros ya arrancamos. Así que nada, me sumo a los agradecimientos a Alexis, Maru, Caro y a todos los que participan y a todos los que están hoy mirando, que, bueno, le dan fuerza a esta jornada, ¿no? Así que si quieren, empezamos. En primer lugar, les voy a presentar a Nicolás Palomar. Nicolás es médico de la Universidad de Cuyo, hizo residencias en pediatría en el Hospital Humberto Notti y en oncohematología, perdón, infantil en el Hospital Gutiérrez. Trabaja desde hace ya varios años como oncólogo pediatra, tanto en el Sanatorio de la Trinidad de Mitre como en Fleni. Así que es un gustazo poder escucharlo y que nos ponga un poco en el contexto clínico y de la realidad del día a día de estas patologías. Muchas gracias. Hola, buen día. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para participar y gracias a Alexis que bueno, me pidió que participara y que nos conocemos ya hace algunos años eh, a través de REN y de una compañera médica que estaba realizando el acompañamiento espiritual de ellos y me pedía como un poco que la ayudara con la visión de oncológica específica, así que espero poder eh, dar algo de luz a algunas cositas y que sirva, ¿no? No sé si tal vez tengo que poner, perdón, pantalla completa mejor, ¿no? Gracias. Sí, 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 sí. Yo quiero saber si ahí se ve, si yo pongo la presentación así se ve. No está en pantalla completa, Nico. Ahora Ahora, sí. Ahí se ahora ve. sí. Ahí sí. Ah, ok. Sí. Bueno, listo, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, bien. Bueno, lo primero que pensé, en realidad cuando quería ver cómo armar es que veía que somos de diferentes áreas, ¿no es cierto? Hay médicos, hay investigadores, hay papás, hay tal vez pacientes. Entonces, bueno, la idea es que sea un poco general, algunas cosas que sean científicas y otras cosas que sean más del ámbito general del manejo y de la mirada que nosotros tenemos los oncólogos. Yo trabajo en Fleni como dijeron, con el equipo de la doctora Blanca Diez, junto con el doctor Agustín Cardoso, que conformamos el equipo de neurooncología pediátrica de la institución. Entonces, pensando en qué nos convocaba, también les voy a pedir que por ahí, si veo que cuando estén faltando 10 minutos, me avisan o algo, como para no extenderme y no utilizar tiempo. Creo que llego bien con el tiempo, pero eso, si alguien me puede avisar, les agradezco. Pensando en lo que nos convocaba, acá, por un lado, bueno, nos convoca a saber un poco más sobre estos gliomas pediátricos de alto grado, ¿no? Nos convocan también las asociaciones de padres, los padres que están como necesitando más información, buscando otras posibilidades para sus hijos. Hay muchos investigadores, por lo que vi, o sea, la idea de propulsar estudios de investigación como algo muy necesario en esta patología. El cáncer en sí, porque por la complejidad, entiendo, de la patología de la que estamos hablando,
Pero por otro lado, y me parece que es algo que no tiene que como olvidarse de nuestro enfoque, es que lo que nos convoca acá principalmente son los niños, que esta es una patología de la infancia, que es una patología grave. Entonces primero tenemos que empezar a hablar de estos niños que tienen tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central, y acá contamos con los datos del Registro Oncopediátrico Argentino, ¿no? Entonces, por ahí, para los que no saben, sí, el cáncer es el cáncer de los tumores del sistema nervioso central son el segundo cáncer más frecuente en pediatría. El primer cáncer son las leucemias, y los tumores del sistema nervioso central ocupan el 20% de todos los tumores. En Argentina tenemos aproximadamente anualmente 1.300 a 1.400 niños diagnosticados con cáncer, y esto acá vamos a ver que este es em, el primer inconveniente que nosotros tenemos, que con una población menor de 18 años, de 28 millones de habitantes, con una tasa de natalidad de 13 por 1.000, 1.300 a 1.400 niños es poco, lo que lo hace al cáncer una enfermedad infrecuente. Pero el cáncer sigue siendo hoy de las principales causas de muerte infantil, después de los accidentes y después de en algunas zonas un poco más carenciadas del país, que son las infecciones. Sigue siendo una causa frecuente de cáncer, entonces de muerte, por lo cual es algo que nos convoca y que nos obliga a tomar cartas en el asunto. Entonces, ahí puse un pequeño cuadrito, ¿no? Que es el sistema nervioso y cómo está compuesto, porque por ahí a veces hablamos de tumores cerebrales como coloquialmente, y bueno, también saber esto, que los tumores del sistema nervioso central, que sería la forma correcta de hablarlos, componen tumores que se encuentran en el cerebro, en la médula espinal, ¿bien? Y se van a relacionar con todo lo que es el mundo de los sentidos de los chicos. Entonces, son enfermedades que se pueden presentar con muy diferentes formas de manifestación, y que a veces también traen aparejados un montón de complicaciones, de secuelas neurológicas. Entonces, me parece importante resaltar un poquitito esto antes de entrar un poco en la clasificación y todo lo demás, de cuándo sospechar cáncer en la infancia, cuándo sospechar específicamente que un paciente puede tener un tumor cerebral. Entonces, los síntomas más frecuentes que nosotros encontramos son el dolor de cabeza, que el nombre técnico es la cefalea, náuseas, vómitos, mareos, vértigo, trastornos visuales, alteraciones de los movimientos, convulsiones, un foco motor sensitivo, es decir, que tenga una dificultad para mover un brazo, una alteración de la sensibilidad de una pierna, etc. Alteraciones en el crecimiento, aumento desproporcionado del perímetro cefálico en los pacientes menores de 1 año, y pubertad precoz o retrasada son algunos de los síntomas que nosotros nos tendrían que hacer sospechar esto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? En líneas generales, lo que sucede es cuando, si yo tengo un dolor de cabeza, más allá de la consulta del pediatra, en general el neurólogo es el primero que va a ir a ver esto. Si el paciente está con náuseas y vómitos, muchas veces el paciente es remitido a gastroenterología. Cuando tiene mareos o vértigos, primero va a tener que ir a un ORL, a un otorrino. Las alteraciones visuales van a ir al oftalmólogo. Los pacientes que tienen convulsiones, un foco motor, van a ir al neurólogo. Las alteraciones de crecimiento, porque el paciente no está creciendo bien o tiene una baja talla, van a ir antes al endocrinólogo que a cualquier otro profesional. Y esto nos deja a nosotros siempre en un segundo lugar, que esto es habitual y esto es algo normal que sucede en el mundo de la medicina, pero que es algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que la detección temprana del cáncer es un punto clave para el mejor pronóstico de los pacientes. Entonces, mínimamente, y más que nada por ahí para las familias y como algo general para todos, cuáles son las banderas rojas cuando hablamos de dolores de cabeza. Básicamente, los dolores de cabeza que persisten en el tiempo, o sea que ya lleva varios días y el paciente continúa con dolores de cabeza. Esto es algo que tiene que llamar la atención. Lo mismo que cuando son dolores de cabeza muy intensos y súbitos, que en general no vamos a pensar tanto en tumores cerebrales, pero sí en complicaciones agudas y graves relacionadas con esta forma de manifestación. Los vómitos, esto en general acompañados de dolor de cabeza, pero bueno, acá siempre es complejo porque los vómitos no son algo que a uno le hace pensar, lo alarma mucho, porque los niños, quienes trabajamos con niños, sabemos que los niños vomitan prácticamente por todo. Si tienen mucho vómito, si tienen muchos mocos, vomitan, a veces se sienten un poquito mal, vomitan, a veces se asustan y vomitan. Entonces,
Eso siempre es con pinzas, pero en la asociación de dolores de cabeza, vómitos, ni hablar si esto ya se está haciendo más frecuente a lo largo de los días, es algo que tiene que empezar a alarmarnos. Lo mismo que no sea con analgésicos comunes, siempre recordando que no es adecuado automedicar a los pacientes, en especial a los pacientes pediátricos, siempre tiene que haber una consulta. Y el hecho de que lo despierta en la noche, que es uno de los síntomas más llamativos y más claros, ¿no? Que el paciente se despierta en la noche con dolor de cabeza, o que el dolor de cabeza sucede en el primer despertar del paciente y se acompaña con vómitos. Esto nos tiene que alarmar, esto tiene que ver porque cuando el paciente duerme, los niveles de dióxido de carbono aumentan y al aumentar el dióxido de carbono se produce vasodilatación cerebral. Entonces, si el paciente ya tiene un aumento de la presión por un tumor cerebral, esta vasodilatación normal que se produce es intolerable, entonces el paciente se despierta y refiere y manifiesta dolor. Esto es por ahí uno de los síntomas más importantes y característicos. Ahí abajo están, digamos, son algunos links donde nosotros podemos, si nosotros vamos acá, espero que se pueda ver, pero bueno, estos son los síntomas de tumores cerebrales y cómo pensarlos del Instituto Nacional del Cáncer. Bien, y después, si ustedes, este que está acá abajo, que es de la Organización Panamericana de la Salud, también es un lugar donde se puede ir y chequear sobre cuáles son los síntomas y signos que nosotros tenemos que pensar, alteraciones en la piel, petequias, cansancio, decaimiento de ganglios, para pensar en cáncer pediátrico en general, ¿no? Entrando un poquito con lo que nos compete a nosotros, que son hoy los gliomas. Bien, los gliomas son tumores que se originan en las células gliales del sistema nervioso, que son las células como de sostén del sistema nervioso, las neuronas y las células gliales, que van a conformar el resto, parte del resto de las células que están dentro del sistema nervioso central. Y la clasificación clásica de gliomas nos habla de uno de los gliomas difusos o gliomas infiltrativos, y los gliomas circunscriptos o de crecimiento más contenido, más nodulares, más pequeños en líneas generales. Y siempre hablamos durante muchos años de los tipos principales de gliomas, originándose a partir de las tres células más gliales que nosotros encontramos, que son los astrocitos, que son las células que comunican a las neuronas con los vasos sanguíneos, los oligodendrocitos, que lo que hacen es el sostén entre las porciones axonales de la neurona, y los ependimomas, que se originan a partir de las células ependimarias que revisten los conductos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y clásicamente los grados de la Organización Mundial de la Salud los dividen en un grado 1, un grado 4, siendo 1 de bajo grado y 4 los de mayor grado de agresividad. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros a los pacientes con tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central? Los estudiamos a través de esto, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de tumores cerebrales. Está en esto que nosotros llamamos el Blue Book, o el libro azul de la OMS. Bien, que tiene diferentes ediciones donde se fueron evolucionando y ampliando los diagnósticos de tumores cerebrales. Lo que sucedió es que con el desarrollo de las mayores técnicas de biología molecular de los últimos años, a partir de la clasificación de 2016, empezamos a hablar para hacer el diagnóstico de los tumores cerebrales, necesitamos tener ciertas características moleculares que nos van a servir tanto para el diagnóstico, algunas para pronóstico, y otras van a ser útiles para el tratamiento de los pacientes. Y después de la clasificación de 2016, que fue como la que hizo como la bisagra, ¿no?, en esta parte de las clasificaciones, sale una nueva edición en 2021 que también ordena un poquito todo esto. Entonces, los cambios que sucedieron en la quinta edición, que es la última, básicamente fue separar a los tumores de plexo coloideo de los gliomas, que esto era antes, que eran tumores que estaban juntos. Aparecen nuevas La entidades. izquierda y todo, esa que está ahí arriba. Voy a sacar esto. Voy a ponerle escalera. Hay un micrófono abierto. Aparecen nuevas entidades como el glioma hemisférico infantil, del cual hoy vamos a hablar. Todos los gliomas de bajo grado con alteración de la vía MAP quinasa, ¿no? Entonces ya acá ya empezamos a hablar de cosas específicas que tienen que ver con la biología molecular. Se reclasifican los ependimomas por sitio anatómico, por características genéticas y epigenéticas, en el 2016 con los RELA, después los JAK Fusion, etc.
se habla sobre los nuevos enfoques diagnósticos, integrando las características histológicas y moleculares. En 2016 había aparecido el glioma H3K27 mutado. En 2021 se modifica a H3K27 alterado porque se ve que las alteraciones del histona 3 no solamente son a través de mutaciones puntuales, sino que también suceden en otros tipos de alteraciones genéticas que determinan la misma característica de agresividad del tumor. Y básicamente lo que hoy nos convoca, ¿no?, es la división entre los gliomas adultos de los pediátricos, porque históricamente, por ser una patología infrecuente, por haber pocos pacientes y por haber muchos más pacientes adultos con glioblastomas, con tumores agresivos, porque el cáncer es mucho más frecuente en los pacientes adultos que en los niños, por primera vez se reconocen las diferencias clínicas y moleculares que hay entre los pacientes adultos y pediátricos para tratar de mejorar la atención pediátrica de los pacientes con tumores cerebrales. Entonces, acá yo puse algo que cuando estamos en pediatría es algo que siempre nos dicen a los pediatras, ¿no? O sea, los niños no son adultos pequeños, entonces tenemos que dejar de pensar al niño como, ok, esto que le sucede al adulto, en el niño es así, pero es más chiquitito. No, porque no es, porque las características y las características moleculares que fueron evidentes después a lo largo del tiempo nos demuestran que los niños no son adultos en chiquitito. Entonces, acá, si nosotros entramos al Blue Book, vamos directamente a la clasificación. Vamos a la clasificación de tumores del sistema nervioso central de la quinta edición. Se abre esto, vemos que los eplexocoroides están separados de los gliomas, como habíamos dicho, y entramos en los gliomas y nos encontramos con toda esta lista enorme de tumores. Bien, entonces nosotros hoy lo que nos va a convocar lo que nos convoca hoy es esto, que son los tumores, los gliomas de alto grado pediátricos difusos, básicamente el H3K27 alterado, el H3G34 hemisférico, los gliomas de alto grado con H3 salvaje, wild type, o sea que la histona 3 no está mutado y el IDH tampoco, que ahora les voy a comentar un poquito más de esto, y el glioma hemisférico infantil, que es esta nueva entidad que aparece en la última clasificación. Voy a ir desglosando de a poquito para dar las características generales de cada uno de estos 4 tipos de tumores, empezando por el más frecuente, que es el glioma de línea media H3K27 alterado, que es un tumor infiltrativo que siempre lo vamos a encontrar en la línea media. Lo más típicamente que lo vamos a encontrar es teniendo la mutación en la histona 3K27M, bien, en la histona 3K27, perdón, teniendo esa mutación puntual. Bien, pero también tenemos pacientes, después vamos a ver cuando repasemos un poquito lo que son las vías moleculares, que pues seguramente la gente que hace investigación lo va a explicar mucho mejor que yo. Bien, pero también los pacientes que tienen sobreexpresión de la molécula de CYP o los pacientes que tienen mutaciones del EGFR se manifiestan con las mismas características de agresividad y pertenecen a la familia de los gliomas H3K27 alterado. Entonces, típicamente estas lesiones se encuentran en la línea media, todo a lo largo de la línea media del neuroeje, es decir, tronco, protuberancia, que los de protuberancia, los que hacen foco en protuberancia, que son los más comunes, son los antiguamente conocidos como DIPG, que viene de las siglas en inglés de glioma difuso infiltrante de la protuberancia. Se pueden encontrar en el tálamo y se pueden encontrar también en la médula espinal, o sea, todo a lo largo del neuroeje del sistema nervioso central. Y la clínica, en general, es una clínica, como son tumores agresivos y de rápido crecimiento, en general la clínica es bastante corta, o sea, el paciente estaba perfecto y a lo largo de 2 meses comenzó con estos síntomas que en general con estos pacientes, dependiendo de la zona, se manifiestan muchas veces con parálisis de algún nervio craneal y algún compromiso motor tipo una hemiparesia. Nosotros en general hablamos de los que son de protuberancias, de un síntoma, de un síndrome alterno, ¿no? Con una parálisis facial periférica de un lado y la hemiparesia del otro. Si está muy cerca del cerebelo, en general los pacientes tienen ataxia, que básicamente son alteraciones en el equilibrio de los pacientes, y los que tienen tumores talámicos, como están un poco más cerca del tercer ventrículo y zonas, pueden manifestarse con síntomas de hipertensión endocraniana, que básicamente son los que hablamos antes, que son las banderas rojas de la cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etcétera, como así también, como el tálamo es la zona donde pasan todas las fibras motoras, una hemiparesia, una alteración, un foco motor y sensoriales también.
sensitivos. Aproximadamente hablamos de 0,54 casos por millón de personas menores de 20 años, de niños adolescentes menores de 20 años, y representan entre el 10 al 15% de los tumores de alto grado en pediatría. Bien, entonces, bueno, acá lo que podemos ver es esto: la lesión se ve como una lesión que infiltra el tronco, que invade, que lo expande, bien, y las lesiones talámicas pueden ser en general unilaterales, pero también pueden ser de compromiso bilateral. Bien. El inmunofenotipo típico de estas lesiones presenta la inmunistoquímica positiva para OLIC, para GFAP, que son las habitualmente que encontramos en todos los gliomas, como CIMAP2, S100. Acá lo único que resalté es que los pacientes en los casos que tienen mutaciones puntuales de GFR, a veces pueden carecer de OLIC2, que es algo clásico que nosotros vemos en los gliomas y por ahí pueden hacer dudar. Entonces, pero tenemos que pensar en que un paciente, si no marca por OLIC2, puede tener una mutación de GFR. La sobrevida de estos pacientes es una sobrevida corta, de aproximadamente 2 años, dependiendo de los grupos. Y acá los diferentes grupos moleculares tienen diferentes tiempos de sobrevida. Los de H3K27M, que son los clásicos, son una sobrevida global de 11 meses, versus los que tienen ESIP, que en general tienen una sobrevida un poco más prolongada, 1 año y medio, 2 años. El siguiente, que son los gliomas difusos hemisféricos G34, estos son gliomas que se ubican en los hemisferios cerebrales porque la mutación de listona 3, 3.A a nivel del aminoácido que se encuentra en el punto G34 es diferente la localización locoespacial respecto a listona 3. Listona 3 está en línea media, esto está en periferia y después les voy a mostrar un poquito más de esto. Como están en los hemisferios cerebrales la afección, la clínica de estos pacientes va a depender del área que sea afectada, si es el lóbulo parietal, si es el lóbulo frontal, etcétera, va a ser distinto, pero como siempre o casi siempre hay compromiso cortical, muchas veces estos pacientes debutan con convulsiones. Estos pacientes son en general un poquito más grandes, tienden a ser adolescentes, adultos jóvenes, con una media entre 15 y 19 años, con un leve predominio de pacientes de género masculino, y representan aproximadamente el 16% de los gliomas hemisféricos de alto grado. Bien, estas mutaciones va a llevar a esta mutación de listona 3F3A va a llevar a la alteración de diferentes funciones de enzimas que están relacionadas con la proliferación celular, y entre ellas a la activación del oncogen NMIC, que es un oncogen conocido. Después voy a hablar un poquito de qué son los oncogenes para quienes no tengan conocimientos de genética. Pero es una mutación que también encontramos en otros tumores en pediatría, como por ejemplo el neuroblastoma, como un factor de alto riesgo y mal pronóstico. Típicamente las lesiones son lesiones grandes que realzan con contraste, que pueden tener zonas de necrosis, de hemorragias, cosas que también nosotros podemos ver en la histología, obviamente que son siempre hemisféricos. Y muchas veces la histología lo que sucede es que parecen tumores más como los tumores primitivos del sistema nervioso central, que antes los llamábamos PINET, ¿bien? Y esto puede hacer dificultosa el diagnóstico de estos pacientes si no contamos con unas buenas técnicas de inmunistoquímica y biología molecular. La sobrevida libre de progresión es aproximadamente 9 meses y entre 18 y 22 meses de sobrevida global. Siendo las recaídas principalmente local, aunque como tienen en general algo de compromiso leptomeningio, pueden hacer diseminación leptomeningia, y estos pacientes es importante buscarle el MGMT, que es una de las alteraciones epigenéticas, la metilación del MGMT, que nos da sensibilidad para el uso de temozolomida, que es una de las drogas útiles para pacientes con glioma, que en realidad viene del uso histórico de los pacientes adultos, que en los pacientes pediátricos muchas veces tenemos menos resultados porque no hay metilación del MGMT, por eso es importante buscarlo. Cuando no tenemos la histona 3 mutada, o sea, tenemos la histona 3 salvaje o wild type, es decir, la histona 3 no tiene ningún tipo de alteración o mutación, y el IDH, que es el hidroxiglutarato, que es una de las mutaciones
tanto IDH1 como IDH2 que nosotros encontramos en gliomas difusos del adulto, cuando esto está normal, hablamos de gliomas difusos pediátricos y tenemos un glioma difuso pediátrico de alto grado, entramos en este grupo que en general pueden ser tanto lesiones supratentoriales como del tronco, del cerebelo, o sea, pueden tener ubicación en cualquier parte del neuroeje. Y acá se distinguen tres grupos diferentes. El RTK1, que habitualmente tiene amplificación del factor de crecimiento plaquetario, el RTK2, que tiene amplificación del factor de crecimiento epidérmico, y los que tienen amplificación del NMIC, que son los más agresivos. En esta foto, la foto de arriba, paciente con amplificación del NMIC, con una lesión grande, con mucha captación de contraste, con necrosis, etc. Y el de abajo es un paciente nuestro con un glioma RTK2, que es una lesión mucho más difusa, con menos captación de contraste, necrosis. Estos pacientes, así como tienen estas características, mayor y menos agresividad, la sobrevida es bastante diferente. Entonces, la menor sobrevida lo tienen los pacientes con NMI, que son aproximadamente 14 meses, mientras que los pacientes que tienen mutaciones de RTK2 tienen mejores resultados y sobrevidas más prolongadas de hasta 44 meses. Entonces, saber esto nos ayuda a tener una idea de cuánto tiempo o cuánto nos tenemos que apurar para el diagnóstico, para la búsqueda de blancos moleculares y todo lo que vamos a ver en un ratito. El glioma hemisférico infantil, que sería esta última entidad que fue agregada, es un astrocitoma de alto grado que sucede en la primera infancia y típicamente en los menores de 1 año. La edad media es de 3 meses para el diagnóstico. Entonces, como el paciente es un bebito que tiene su fontanela permeable, típicamente acá lo que vamos a tener de sintomatología es aumento del perímetro encefálico, porque para quienes no saben, no, pero los pacientes que nacen con la mollera abierta, como todavía el cráneo no está cerrado, no tienen los síntomas de hipertensión endocraniana clásicos, que es el dolor de cabeza y los vómitos. Entonces, en general, los pacientes se manifiestan más como con cuadros de irritabilidad inespecíficos, letargo, bien, y aumento de la circunferencia de la cabeza. Si voy muy rápido o algo, me pueden ir parando, no tengo ningún problema. Esto también es un paciente nuestro, donde se ve que la imagen es un poquito más difusa, con una captación de contraste heterogéneo. En algunos pacientes hay componentes solidoquísticos que también encontramos cuando tienen este tipo de patología. Y el pronóstico acá es, en general, mejor que en los pacientes más grandes con gliomas de alto grado. Y hay 3 tipos de mutaciones las más frecuentes: las mutaciones de ALK, de ROS1 y de NTRK, siendo las de ALK las que tienen mejor pronóstico. Pero en estos pacientes particularmente lo que sucede es que en el último tiempo ha habido mucho desarrollo de inhibidores específicos del receptor tirosina quinasa que han cambiado o que están cambiando mucho el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, con toda esta información, ¿por dónde vamos a empezar? Primero por reconocer al cáncer como una enfermedad multifactorial, ¿no? Y este es el cuadrito de la última versión de Hallmarks of Cancer, de Douglas Hanahan, que habla de los diferentes puntos donde nosotros podemos, se desencadena el desarrollo de un tumor, tanto por sus características genéticas, epigenéticas, por la capacidad de evadir la respuesta inmune, por las alteraciones del microambiente tumoral, etc. Entonces, para empezar, tenemos que empezar por lo primero, que es la cirugía, ¿bien? Porque el paciente, para todo esto que nosotros queremos hablar y que queremos encontrar, que queremos buscar, necesitamos tener una adecuada anatomía patológica, para lo cual necesitamos un cirujano, ¿bien? Que venga a poder realizar la biopsia o la resección de este tumor. Entonces tenemos diferentes formas de abordar estos tipos de tumores. Primero, la forma de abordarlos desde la urgencia, cuando el paciente tiene un cuadro de hipertensión endocraniana severa, que es a través de una tercerventriculostomía, que es un orificio que se hace para que circule adecuadamente el líquido cefalorraquídeo, o colocar una válvula de derivación que vaya hacia la panza del paciente para que el líquido circule a través de la válvula cuando el tumor está obstruyendo la circulación de líquido y generando mucha sintomatología al paciente. Las cirugías a cielo abierto a través de craneotomía, que acá nos van a servir sí para hacer diagnóstico y tratamiento del paciente.
Las biopsias estereotáxicas, que salvo en lesiones que sean muy pequeñas, en líneas generales solo nos van a servir para hacer diagnóstico del paciente. Una neurocirugía endoscópica guiada por una camarita que nos sirve tanto para diagnóstico como tratamiento, cirugías guiadas por imágenes, con lo mismo, tanto ecografía, resonancia intraoperatoria, tomografía, y la radiocirugía estereotáctica, que en realidad es un tipo de radioterapia que se hace a dosis altas en tiempos cortos, entre 1, 3 a 5 sesiones, para tratar de quemar o destruir a la célula tumoral, por lo cual esto es una técnica que solamente nos sirve para tratar a los tumores. Y acá hay algo que tenemos que tiene que quedar muy claro, que es un paciente con un tumor cerebral, teniendo en cuenta de vuelta que esto es una enfermedad infrecuente, que el cáncer en pediatría es infrecuente, que los tumores cerebrales son infrecuentes, que las lesiones de alto grado son infrecuentes, necesita un equipo neuroquirúrgico con experiencia, con las instalaciones adecuadas, con todos estos materiales para poder organizar la cirugía más adecuada del paciente. Entonces, un paciente con un tumor cerebral, con un tumor cerebral de alto grado, no se puede operar en cualquier lugar, no se puede operar por gente que no tenga experiencia. Bien, entonces hay que, cuando los pacientes se encuentran por ahí en sitios más alejados, ver si uno tiene que realizar la cirugía de urgencia para manejar la hipertensión endocrinal en el síntoma del paciente y derivarlo a un centro con las condiciones adecuadas, tanto para el manejo de la patología quirúrgica como para el manejo de la toma de las muestras. Y esto es re importante porque nosotros no vamos a poder hacer nada si la muestra se pierde, si está mal fijada, si está degradado el material. Vamos, ya no sirve de nada que nos pongamos a hablar de biología molecular si el paciente no tiene una adecuada cirugía con una adecuada toma de muestras. Y esto es súper importante porque vemos muchos pacientes que son intervenidos por cirujanos de adultos con la mejor de las voluntades, ¿no? Pero esto es algo que tiene que empezar a cambiar porque hay lugares especializados tanto en la salud pública como en la salud privada para que los pacientes puedan ser manejados de forma adecuada y que tengan una patología adecuada y que el material no se degrade por estar mirando la patología. Es difícil y son pocas las personas que lo pueden ver debido a la infrecuencia, ¿no? Y la cirugía es lo primero por lo que empezamos, porque una resección completa quirúrgica para los pacientes con gliomas, no estoy hablando de gliomas de alto grado, sino de gliomas en general, específicamente de gliomas de bajo grado, es la única estrategia curativa que nosotros tenemos a la fecha. Entonces tenemos que buscar a la mejor cirugía para el paciente si nosotros queremos acercarnos a curarlo. Y si, no para que me crean por por lo que digo esto, pero si miramos acá, que habla de la diferencia que hay entre pacientes con gliomas pediátricos de alto grado en sobrevida respecto de la extensión en la resección del tumor. Si nosotros ven GTR, Gross Total Resection, es resección tumoral completa, que es la celestita esta que está acá, no sé si se ve el cursor, pero estas los pacientes que tuvieron resección tumoral completa versus los pacientes que tuvieron una resección subtotal o una biopsia, que es la amarillita. Y tenemos casi 25 a 30% de sobrevida global a 60 meses de entre uno y otro. Entonces, obviamente que muchos de estos pacientes eran pacientes que no se podían operar completamente, pero sí vemos que el paciente que se puede lograr una cirugía de resección completa tiene muchas mejores chances de sobrevida que otros pacientes. Entonces, esto espero que quede claro. El segundo tratamiento, que es el primer tratamiento no quirúrgico que tiene mejores respuestas en pacientes con glioma, es la radioterapia. Esto también tiene que quedar claro porque la radioterapia en el mundo general en la vida convencional, uno escucha radioterapia, piensa en las complicaciones, en el daño y todo, pero tenemos que tener en cuenta que es el tratamiento que tiene mayor respuesta en glioma hasta ahora. Entonces, la radioterapia es un tratamiento necesario, excelente y que también tiene que ser realizado por personas que tengan manejo de este tipo de patología y personas que tengan manejo en pacientes pediátricos, porque el cerebro de los niños, que es un cerebro que está en desarrollo todavía, tiene sus características diferentes y hay diferentes cosas que nosotros vamos a tener que cuidar más o menos. En una generalidad muy general, pacientes mayores de 1 año vamos a poder irradiar en fosa posterior, que es la parte de atrás del cerebro, y en los pacientes mayores de 3 años podemos irradiar los hemisferios. Siempre, en líneas generales,
en estas patologías que son de tan rápida progresión, muchas veces no lo podemos tener en cuenta, pero bueno, en líneas generales tratamos de que el paciente que haya que irradiar sea lo más grande que se pueda para que haya tratado de completar la mayor parte del desarrollo neuronal, neurocognitivo que sea posible. La radioterapia en los pacientes con gliomas, tanto de bajo como de alto grado, en pediatría, tiene que ser normofraccionada en dosis fraccionadas entre 1,8 y 2 Gray por día. Porque también vemos que hay muchos pacientes que reciben tratamientos de hipofraccionamiento. Hipofraccionamiento es dar dosis más altas en tiempos más cortos. Y esto se usa mucho en adultos, pero en pediatría por lo menos yo no he encontrado que haya información de que diga que es igual o mejor. Entonces, pero es algo que se hace mucho, vemos que se hace mucho en el interior del país, porque ven en pacientes con fracciones hechas en 15 días, cuando deberían haber estado fraccionados en 30, y esto es algo que debe dejar de suceder porque no es algo que tenga que esté corroborado científicamente, que sea útil para los chicos. Es más, no sabemos si inclusive puede ser dañino, ¿no? En este sentido, entonces, no quería dejar de resaltarlo. Lo otro importante que es de la radioterapia es que es un tratamiento que los pacientes toleran en líneas generales muy bien, que es un tratamiento que no es doloroso, que es un tratamiento rápido, que el paciente va en el día y en 15 minutos, ¿no? Más o menos entre que se acomoda y se hace la dosis, el paciente es liberado, el paciente se acuesta, se le pone una mascarita y una colchoneta que está adecuada para él, para que la cabeza siempre esté fija en el mismo lugar. La mayoría de los pacientes se pueden hacer sin anestesia, salvo cuando son muy chiquitos, obviamente que hay que anestesiarlo. Los chicos son muy plásticos, ¿no? Entonces se acostumbran, los hacen pintar las máscaras como si fueran superhéroes y no termina siendo una experiencia traumática en líneas generales para los pacientes. Entonces, esto es importante resaltar. Obviamente, resaltar también que no es una estrategia curativa, pero que sí tiene tasas de respuesta muy, muy alto. Y que si bien la radioterapia no está exenta de secuelas a largo plazo, como déficit neurocognitivos, entre otras cosas, desarrollados según los tumores a 10, 20 años, en pacientes que estamos hablando de la mayoría de los pacientes tienen sobrevidas rondando los 2 años, esto pasa a un segundo plano, porque nosotros primero necesitamos controlar la enfermedad. O sea, que necesitamos controlar la enfermedad, sea lo que sea que nosotros queremos hacer, porque la enfermedad nos gana. O sea, si no, siempre le estamos corriendo atrás. Entonces, no es algo que para estos tipos de pacientes nos va a hacer temblar la mano a la hora de indicar una radioterapia. También el paciente se puede irradiar más de una vez, sí. En líneas generales, el radioterapeuta tiene que hacer los cálculos y todo, pero en líneas generales se pueden reirradiar con dosis relativamente efectivas, nunca igual de efectivas que en una primera irradiación, alrededor del año. Y la radiocirugía estereotáctica, que lo pusimos ahí, es un intermedio entre una cirugía y una radioterapia, nos sirve para lesiones pequeñas y o múltiples cuando ya tenemos el diagnóstico y ya sabemos qué se trata, que en los pacientes adultos se usa mucho para el tratamiento de metástasis, ¿no? Y después lo nuevo es la protonterapia, que la protonterapia, este tipo de terapia de radioterapia de la que estamos hablando, son radioterapias con fotones, que es lo clásico que nosotros hemos manejado durante los últimos años, es lo que tenemos acá. Dentro de los fotones, la radioterapia intensiva modulada, que es la que se usa en pediatría para tratamientos de tumores del sistema nervioso central. Y los protones es algo que se ha desarrollado afuera, que todavía no contamos activamente con un equipo de protonterapia que funcione en nuestro país. Y la protonterapia lo que nos favorecería es la reducción del daño a los órganos vitales que nosotros no queremos irradiar, o sea, todo el tejido sano circundante que nosotros no queremos que reciba radioterapia porque no es tumor. Bueno, la protonterapia puede focalizar más aún que la radioterapia intensiva modulada esto, y se asume que por estas características habría menos posibilidades de cánceres secundarios y de compromisos neurocognitivos, aunque como esto es una terapia relativamente moderna,
todavía no tenemos estudios a largo plazo, es decir, 10, 20, 30 años de qué es lo que le pasa a los pacientes y qué diferencia hay entre los pacientes que recibieron protonterapia de los pacientes que recibieron terapia con fotones. Lo interesante, o más allá de estos otros beneficios respecto al tejido sano circundante, es que la protonterapia lo que permite es alcanzar dosis más altas en sitios más profundos, ¿bien? Porque el protón se libera más tarde, entonces puede llegar, esto se ve acá, esto es los centímetros, ¿no? 30 centímetros, mientras que el fotón se larga y empieza a declinar su capacidad a medida que va profundizándose en los tejidos. Entonces, esto es uno de los puntos que lo haría más efectivo, en especial para tratar lesiones que son profundas. Entonces, eh, tenemos hecha nuestra cirugía, tenemos tomadas las muestras, tenemos que hacer la anatomía patológica para llegar al diagnóstico y ubicar al paciente en uno de estos puntos que están en lo que nosotros vimos de todas estas clasificaciones del libro azul de la OMS. Entonces, cuando hablamos de anatomía patológica, o sea, resaltar esto, el adecuado manejo de la recepción y almacenamiento de las muestras, que en general esto los patólogos lo tienen claro y saben que cómo manejar la muestra, cómo guardar el material en fresco y todo. El material en fresco no se puede guardar en todos lados y muchas veces es necesario y útil porque es más fácil trabajar con material en fresco que en material fijado, y esto los investigadores nos podrán hablar mucho más. Necesito un equipo de neuropatólogos con experiencia porque yo no puedo ingresar una muestra de anatomía patológica a un paciente pediátrico con tumor cerebral en el centro de patología de una clínica cualquiera, porque el patólogo que está en esta clínica general va a tener muchísima experiencia en ver apéndices, ¿bien? Que es tal vez de las cosas que más ven los patólogos, pero no en ver gliomas pediátricos. Entonces, ahí se empieza a perder tiempo. Ya desde ahí empezamos a perder tiempo porque entra a la patología un patólogo que no sabe, el patólogo la procesa, la muestra, porque la tiene que procesar, porque le ingresó a él y entonces, ahí ya se empieza a perder tiempo. Se hace inmunistoquímica, se pierde tejido. Si era una biopsia, entonces se degrada el tejido para hacer tal vez inmunistoquímicas que no eran las necesarias. Tal vez inmunistoquímicas que no eran las necesarias. eh, y se empieza a perder tiempo, que es el paciente el que está perdiendo tiempo, ¿no? En líneas generales, inmunistoquímicas que debería tener los patólogos en general a disposición para hacer el diagnóstico de esto, sabiendo que el patólogo tiene un manejo adecuado de pacientes con tumores cerebrales, OLIC, GFAP, hacer un Ki-67 que nos va a marcar el índice de proliferación, hacer listona 3 si es un paciente con un tumor de línea media, la pérdida de la trimetilación. Idealmente, si hay inmunistoquímica para BRAF, buenísimo. Si se puede hacer un FISH que es otra técnica, para hacer Kia-BRAF. Buenísimo, esto nos va a ayudar un montón para acercarnos más a un diagnóstico preciso e inclusive, si nosotros hacemos BRAF y Kia-BRAF, también vamos a tener posibilidades terapéuticas para este paciente. Pero, ¿qué pasa entonces con la biología molecular? Entonces, acá voy a entrar recién en un poquito lo que nos compete, que es la biología molecular, que pasa a ser algo que ya no tiene que ver solamente con diagnosticar adecuadamente al paciente, sino que en el último tiempo esto tiene que ver con para qué lo hacemos, que es para poder encontrar un blanco terapéutico para estos pacientes que tienen tan escasas eh, terapias efectivas a la fecha. Bien, entonces de vuelta al Hallmarks of Cancer, vamos a hablar un poquitito sobre algunos puntos del Hallmarks of Cancer que tienen que ver con la presencia de actividades que impulsan la proliferación celular, es decir, la activación de oncogenes, la evasión de los genes supresores tumorales, o sea, que son los genes que evitan que esto suceda, que se desarrollen los tumores, la inestabilidad genómica, las mutaciones puntuales y los cambios epigenéticos. Todo esto es el ámbito de la biología molecular. Entonces, esto que dije que iba a nombrar brevemente por ahí, porque son cosas que por ahí decimos y no sabemos, por ahí hay familias o gente que no es médica y que no conoce esto.
en oncología, en general, hablamos de varias cosas, ¿no? Pero en general hablamos de oncogenes y genes supresores tumorales. El oncogen es un gen, todos tenemos oncogenes, son genes que normalmente están activados en nuestro cuerpo para activar las señales de proliferación celular, de división celular, para que las células crezcan, para el hígado, para la piel, para todo el tiempo estamos proliferando y en crecimiento. Bien, y un ejemplo clásico es el BRAF, que lo que sucede es que cuando esto se muta, esto se hiperactiva. Entonces, cuando un oncogen se muta, se hiperactiva y hay más desarrollo de una proliferación celular descontrolada que lleva al desarrollo de tumores. La mutación puntual más común frecuente del BRAF es la mutación del BRAF V600C. Y los genes supresores tumorales también son genes que son normales en nosotros, que lo que hacen es frenar, porque también en nuestro cuerpo todo el tiempo estamos generando mutaciones que, si no fueran detenidas por el cuerpo, generarían cáncer. Todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Entonces los genes supresores tumorales, dentro de los cuales tenemos clásicamente el P53, que es conocido como el guardián del genoma, porque está ahí como a la espera de ver, ok, se mutó algo, pum, lo elimino, porque lo tengo que sacar porque nos va a hacer daño. Bien, entonces los genes supresores tumorales, cuando se afectan, se pierde este control. Entonces las células que se mutan, nadie las elimina. Entonces, si nadie las elimina, proliferan. Y ese es otro de los puntos donde el paciente puede desarrollar un tumor. Entonces, estas son las vías moleculares de mayor relevancia en tumores pediátricos. Esto que está ahí es un cuadro que en realidad habla quiero saber, ay, perdón, quiero enganchar el cursor acá. De las mutaciones más frecuentes en gliomas de bajo grado, esto es del artículo de Rayal de Pediatric Low-Grade Glioma, donde lo que más encontramos son las mutaciones de KIA-BRAF, las mutaciones de BRAF, las fusiones de KIA-BRAF, las mutaciones de BRAF B600E, y después tenemos otras mutaciones, las mutaciones de NF1, que ahora en la próxima diapositiva lo echaré un poquitito, y las mutaciones de FGFR, las fusiones de NTRK, las alteraciones de ROS1, etc. Estas son las más comunes, IDH1 y IDH2 generalmente son de pacientes adultos, SH por eso no los puse en color, en negrita. Entonces vamos a ir viendo algunas de estas vías y qué es lo que implican. De vuelta, seguramente la gente que hace investigación lo va a poder explicar mejor que yo y dar un poco de claridad en esto, pero a modo introductorio. Esta es la vía MAP quinasa. Bien, básicamente yo lo que tengo es un receptor transmembrana, un receptor tirosina quinasa que está unido a una proteína que se llama RAS, que cuando el receptor se activa, el RAS se fosforila, gana un fósforo y eso activa una cadena de señalización intracelular que activa, por ejemplo, en este caso, a la vía del BRAF y a la vía de PI3 quinasa KT-mTOR, esta es una de las vías que se encuentra mutada en los pacientes con esclerosis tuberosa. Por eso que este gen es el que está mutado en los pacientes con la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que también se asocia con el desarrollo de tumores del sistema nervioso central, entre otros, en los pacientes. Si nosotros miramos acá, nos vamos a centrar un poquito en esta, pero el RAS normalmente, este fósforo, o sea, para sostener, porque todo el tiempo la vía se activa y hay algo que la tiene que desactivar, porque si no, está todo el tiempo activada. Entonces, la neurofibromina es la proteína que le desfosforila al RAS para que no esté actuando todo el tiempo. Y esta es la proteína que nosotros tenemos mutada en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, que tienen como consecuencia una condición genética que se asocia con el desarrollo de tumores, entre ellos el desarrollo de gliomas. Bien, entonces esto es importante porque no solamente lo vamos a tener los pacientes con neurofibromatosis, sino que también podemos tener mutaciones de NF1 que sean una de las causas de que el paciente esté con una vía BRAF hiperactivada, y es uno de los puntos que tendríamos que ir a buscar. Entonces, de esta vía, bueno, después las vías, tanto la del BRAF como el PI3 quinasa, el ERK y el mTOR, se traducen, perdón, el ERK se traduce al núcleo y estimula el desarrollo de
de diferentes proteínas que van a ser necesarias, activa los genes que determinan las proteínas que van a ser necesarias para la proliferación celular y la división celular. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos para buscar en estos puntos que están asociadas a mutaciones en pacientes con glioma? La mutación del BRAF P600E, que un poquito ya la charlamos, la fusión KIA-BRAF, que es otra alteración de BRAF, típicamente en forma de fusión, la más común, la fusión KIA-BRAF, las mutaciones de NF1, las fusiones de NTRK, que si nosotros vemos el NTRK, el PDGFR, son los factores que van a actuar como factores inhibitorios, y la expresión del EGFR, que funciona como uno de los factores activadores de esta vía transmembrana. Son todas las cosas que nosotros vamos a tener que buscar, y que aparte, no solo buscarlas porque suceden gliomas, porque es parte del diagnóstico, sino porque muchas de estas tienen opciones terapéuticas disponibles, entre ellas, por nombrar algunas drogas, dabrafenib, bemurafenib, trametinib, larotrectinib, entrectinib, osimertinib. Y algunas de estas, entre ellas las que son específicas para mutación de BRAF, son hoy drogas que están utilizadas en primera línea en gliomas de bajo grado. Entonces acá puse esto, que es un artículo que habla de cuándo yo tengo que tratar a un paciente con una mutación de BRAF P600E que tiene un glioma pediátrico de alto grado, porque durante mucho tiempo se ha dicho, o sea, el paciente se trata con la cirugía, la radioterapia, más o menos, temozolomida, etcétera, y eh, y el inhibidor se deja para la recurrencia. Pero teniendo en cuenta que ya sabemos que estos pacientes tienen sobrevidas muy cortas, el planteo ¿es ético hacer esto? ¿O debemos directamente ir a buscarlo y hacer un upfront? O sea, dárselo de primera línea. Que creo que lo que nosotros estamos todos de acuerdo que ese es el camino, ¿no? Por eso nos estamos reuniendo todos acá y estamos charlando sobre esto. Después, los complejos Nico, de ciclo. Sí, perdón, te aviso nomás, quedan más o menos 10 minutos de ok, tiempo. perfecto. Creo que Bárbaro, estoy bien. perfecto. Gracias. De nada. Después, gracias, Willy. Los complejos de ciclina en general están relacionados con la proteína del retinoblastoma, que es una proteína que también nosotros encontramos mutados en otros tipos de tumores, que es el retinoblastoma, que es el tumor ocular de los niños más frecuentes, y las alteraciones del P53. Acá nosotros lo que podemos buscar es el P16, los complejos de ciclinas y el P53, y el MYC, que como ven también está relacionado como un factor que estimula los complejos de ciclina a hiperactivar el PRB. En general, acá no tenemos opciones terapéuticas útiles por la poca penetrancia. Hay drogas disponibles, pero en general no tienen buena penetrancia en el sistema nervioso central, por ende para nosotros no nos resultan útiles, pero sí nos hablan de pronóstico, porque sabemos que los pacientes, si encontramos un MYC es de peor pronóstico. Si tenemos un P53 mutado, tenemos que pensar, el paciente tiene el P53 mutado solamente en el tumor, lo tendrá en sangre, o sea, en todas las células de su cuerpo, y tiene una enfermedad que se conoce como enfermedad Li-Fraumeni, que es un síndrome genético que el paciente es completamente normal, pero tiene predisposición al desarrollo de muchos tumores, entre ellos cáncer de mama, gliomas, cáncer de colon, etc. Y tenemos que ir a buscar otras cosas más. Entonces es importante tener estos datos. La vía listona 3, si ustedes se fijan, acá lo que decía es, hay un complejo que se llama PRC2, que lo que hace es desacetilar o sea, primero se desacetilan las histonas, y esto lo que hace la metiltransferasa es colocarle grupos metilos, lo que permite el empaquetamiento de las histonas. Si no tengo esto, si esto está mutado, que es lo que sucede cuando se produce la mutación en la histona 3, y es lo mismo que sucede con la sobreexpresión de CYP, la célula queda en un estado como de totipotencialidad, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que buscar son las alteraciones de listona 3 y las pérdidas de la trimetilación, son las cosas que nosotros podemos buscar aparte de las mutaciones puntuales. Y acá nosotros lo que tenemos es las alteraciones según el punto, en listona 3, del punto G34, que no está metilado, que en general lo que va a hacer es una upregulación del oncogene NMYC, mientras que las mutaciones de histona 3, K27M, en general lo que hace es derivar en factores oncogénicos relacionados con el factor de crecimiento plaquetario. Y esto era un poquito lo que les decía
que a mí me gustó esta foto porque me pareció que era como muy claro, que hay una determinación locorregional de estas mutaciones. Entonces el histón A3 va a estar en la línea media y el histón AG34 se va a mutar en las zonas periféricas y hemisféricas del cerebro. Bien, entonces nosotros, dependiendo de dónde tengo el tumor, puedo definir, ¿no? También si tengo un glioma pediátrico de alto grado, que probablemente estemos hablando de tal o cual mutación solamente por la localización. Esto es importante encontrarlo. ¿Por qué? Porque los pacientes con gliomas H3K27M tienen opciones terapéuticas que hoy no están disponibles acá en Argentina, pero que sí están disponibles en el exterior, que es el ONC201, que muchos de ustedes conocen. Entonces empezamos a hablar ahora de una anatomía patológica ampliada, es decir, ¿cómo hacemos esta anatomía patológica? ¿Cómo hacemos para que sea lo más cercano a llegar a estos diagnósticos que nos propone la OMS? Bueno, por un lado podemos combinar técnicas de inmunistoquímica con algunas PCRs específicas de sitios puntuales, del BRAF, etcétera, para llegar a un diagnóstico adecuado y una posibilidad terapéutica para el paciente, secuenciar ADN y ARN, eso es, digamos, estamos hablando de lo ideal. Y por otro lado, tenemos una técnica de biología molecular que básicamente lo que vamos a ver es el perfil de metilación del paciente. Entonces lo que se hace es extraer el ADN tumoral, esa muestra ingresa en un metilador y sale un perfil del paciente que nos da directamente el diagnóstico. Esto es una técnica que fue desarrollada por los alemanes, que también hay diferentes metiladores en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes partes, que en general no nos va a ayudar para el tratamiento de los pacientes, excepto sí el tratamiento con temozolomida, porque una de las cosas que nosotros ya dije que buscamos para la temozolomida es que si está o no metilado el MGMT, y esto es algo que el perfil de metilación nos dice con mucha claridad. Es importante resaltar que no es un criterio de la OMS tener una metilación, pero sí es algo que nos ayuda para, por sobre todo para el diagnóstico, en especial para cuando los diagnósticos son difíciles, y para el pronóstico del paciente, porque es mucho más fácil a través de esto ubicarlo en los grupos pronósticos, ¿no? Entonces este es uno de los artículos de David Jones y de Stephen Pfister, que son los alemanes que desarrollaron esto. Más o menos un perfil de metilación se ve así, entonces cuando se ingresan los valores, este es el perfil de metilación que sale ahí, bien. Se muestran algunas alteraciones del número de copias, pero en general yo igual necesito completar esto con técnicas de biología molecular para indicar un tratamiento, porque esto es un estimativo de, digamos, de la visión epigenética del paciente, no de lo que tienen, no de las mutaciones realmente que el paciente tiene, y esto nos da un diagnóstico con un score de sensibilidad que para ser positivo tiene que ser mayor a 0,9, en este caso es un paciente con glioblastoma. Si es menor a 0,5 yo lo tengo que desestimar. Y bueno, muchas veces a veces nos quedan los intermedios cuando son tumores que son raros o poco frecuentes, porque el metilador lo que tiene es una cierta cantidad de información de pacientes y de tumores y de perfiles de metilación que les permite ubicarlos en estos diferentes islas de metilación, donde se confluyen los diferentes tipos de diagnóstico. Su principal efectividad es para definir los gliomas, en especial los gliomas difusos astrocitarios y H wild type, los anaplásicos, que lo que ven es, ven por un lado en la izquierda el diagnóstico patológico y cómo la metilación nos permite ubicarlos en a veces otros diagnósticos e inclusive en los diferentes grupos, si es una RTK1, es una RTK2, etc. Ven si, por ejemplo, para ependimoma la utilidad no es tan alta para esto, pero sí nos sirve mucho para definir los grupos pronósticos y los grupos de ependimomas supratentoriales que tienen o no que irradiarse, pero en general con algunas técnicas más sencillas podemos llegar a los mismos diagnósticos. Y este es el MMP, es un programa que nosotros tuvimos la oportunidad de participar, que lo que busca es tratar de hacer más accesible y traer a Latinoamérica los metiladores para nosotros hacer esto, lo que hacemos es mandar las muestras a un metilador que queda en Corea y después esa información genética se pone en la base de datos de los alemanes. ¿Cuáles son las drogas útiles que hay hoy en Argentina para pacientes? Algunas para las cuales no vamos a requerir estudios moleculares, es la temozolomida, típicamente en el uso en un protocolo STUP, que esto es una derivación de tratamientos de adultos para chicos, y
acá digo, no requiere estudios moleculares entre comillas, porque la verdad que deberíamos tener el MGMT por lo menos para definir si al paciente realmente le va a ser efectiva la temosolamida o solo le vamos a estar dando toxicidad. La lomustina generalmente en recaída en pacientes adultos, no tanto en pediatría. El uso de trametinib sin estudios moleculares solamente lo vamos a poder utilizar en pacientes con neurofibromatosis. El bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento vascular, actuando sobre este punto del hallmarks of cancer, para el tratamiento del edema cerebral, para disminuir el uso de corticoides, para el tratamiento de la radionecrosis, que es una complicación deseada, ¿no? De la radioterapia, y también se usa aparte en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 que tienen tumores del, del nervio auditivo para prevenir la pérdida de audición. Nimotuzumab, el uso de nimotuzumab con minorelbine, que es también un anticuerpo monoclonal contra el EGFR de membrana, se usa en algunos lugares todavía para el tratamiento de pacientes con glioma de tronco y no necesitamos saber si es un H3 ni nada. Eh, Aumenta un poco los tiempos de sobrevida, pero no mucho respecto del tratamiento convencional, que es la radioterapia. Los que requieren estudios moleculares, el uso de dabrafenib contra metinib, que es de primera línea en gliomas de bajo grado con mutación de BRAF P600 y que podríamos utilizar si tenemos esa mutación. El uso de trametinib, que si tenemos una fusión KIA-BRAF u otras fusiones también lo podemos usar, como también si tenemos un paciente con una mutación de NF1 no neurofibromatosis. Larotrectinib para los pacientes que encontramos fusiones en TRAC, entrectinib para los pacientes con alteraciones ROS1 y en TRAC, que son los gliomas hemisféricos infantiles, y osimertinib para los pacientes con amplificación del EGFR. Serían algunas de las drogas útiles. No pongo mucho inmunoterapia porque la verdad que no hubo muy buenos resultados en glioblastoma con la inmunoterapia convencional, y hoy se están probando otras drogas que utilicen otros mecanismos de inhibición de checkpoint, pero que es algo que nosotros también estamos como buscando. Y acá solamente una foto de un paciente con glioblastoma con mutación de BRAF B600, solamente con tratamiento con inhibidores de BRAF. Habitualmente estos resultados no son resultados que sean ad eternum, ¿no? Eventualmente lo que pasa con estos tipos de tratamientos es que el paciente desarrolla algún tipo de mecanismo inmune y el tumor vuelve a crecer, pero muchas veces tumores que tal vez no eran operables, haciendo este tratamiento y achicándolo, podamos darle alguna mejor chance curativa a los pacientes. Y esto solo para presentar, esto es algo que presentó la doctora Fox en Chicago, de la efectividad del uso de entrectinib en tumores con fusión de NTRK y ROS1. Y ustedes, si se fijan, o sea, de toda la cantidad, no son muchos, pero para pediatría son un montón. Pero de todos estos pacientes, solamente 2 progresaron y el resto todos tuvieron revisiones completas, remisiones parciales o por lo menos lograron una enfermedad estable. Entonces, es importante encontrar estas, sí, y es esperanzador, sí, absolutamente que es esperanzador ver que esto empieza a pasar y que nos empezamos a mover hacia esto. ¿Qué estudios van a estar disponibles próximamente para pacientes con gliomas en Argentina? 3 estudios que estamos esperando aprobación. El ACTION, que va a ser para el uso de ONC201 en pacientes con gliomas difusos de alto grado de talámicos, para tratamiento posterior a la radioterapia. El FIREFLY, que va a usar tovarafenib en pacientes con gliomas pediátricos con alteración de RAF, comparándolo con quimioterapia estándar. Y el POPSTAR, que hará el uso de cobolimab con dostarlimab, esto es inmunoterapia, son inhibidores de checkpoint, combinándolos tanto para pacientes con gliomas de alto como de bajo grado. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué patitas le faltan a la mesa? El último Hallmarks of Cancer marca estos cuatro puntos nuevos que antes no estaban: las alteraciones epigenéticas, los polimorfismos de la microbiota, tanto del microambiente tumoral como de la microbiota intestinal, los mecanismos de senescencia celular y la plasticidad fenotípica, que nos hace también un poco pensar en qué otras cosas que el paciente va a necesitar, que no solamente tienen que ver con apuntar hacia lo genético, ¿no? Entonces, resaltar que es una patología
grave que genera mucha conmoción en la familia. El abordaje psicoterapéutico del paciente y de su familia es algo que es mandatorio, que no debe ser algo opcional, bien, que la familia necesita adquirir las terapias de afrontamiento para todo lo que suceda, ya sea lo bueno, lo malo, el tener que irse al exterior, lo que sea, que esto pueda, que circunde alrededor de la familia. Es importante abordarlo, es importante tener un acompañamiento con algún especialista, idealmente un especialista en psico-oncología, obviamente, que pueda acompañar a la familia, el trabajo conjunto con equipos de cuidados paliativos y dolor, porque muchas veces los pacientes van a tener secuelas motoras, algún dolor neuropático o algo, y esto es importante que desde el principio el paciente cuente con un acompañamiento de cuidados paliativos y dolor, como de kinesioterapia motora, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, un adecuado manejo nutricional, y acá ni me voy a meter en microbiota y todo lo que está saliendo respecto de esto, pero cómo deben alimentarse los pacientes es algo que vamos a tener que revisar, que claramente estamos bastante, que no es algo que le hemos dado mucha pelota durante mucho tiempo y que creo que es algo muy importante, lo mismo que las prácticas de meditación, tanto para la generación de nuevas redes neuronales como para la aceptación de los procesos. Es parte de los tratamientos que los pacientes le tenemos que dar, como así el acompañamiento espiritual de las familias que así lo requieran para darle un significado distinto a esta enfermedad. En conclusión, el tratamiento de los pacientes con glioma pediátrico es un tratamiento que debe ser personalizado, no hay protocolos de todos se deben tratar así, es un tratamiento personalizado que va a variar según la posibilidad de resección del tumor, según la edad del paciente y la edad de presentación, el estatus neurológico, o sea, que tenga un paciente que está clínicamente en condiciones de recibir algún tipo de tratamiento, porque puede ser que no, si hay asociación con enfermedades concomitantes o no, como para definir algunos tratamientos, la presencia o ausencia de blancos moleculares y por sobre todo, y por eso lo subrayo, lo más importante, la decisión del paciente y la decisión de la familia respecto de cómo vamos a abordar. Eso sería todo. Espero que haya sido útil, no haber ido muy rápido, no haber mareado y que nos sirva a todos. Gracias. Excelente, Nico. Bueno, muy linda charla, muy completa. Si te parece, te leo algunas preguntas que pusieron en el chat. Ok. María Marta Bertone pregunta qué relación puede existir entre la vía motora, creo que dice, que genera hemimegaencefalia o esclerosis tuberosa y la generación de gliomas. Creo que es la vía de La, mTOR. la vía, sí, la vía Ah, la vía de mTOR, mTOR, sí. la que, sí, si querés lo pongo, que Gracias, es la que está María. afectada en esclerosis tuberosa, porque las mutaciones son los genes TCC1 y 2, y esa es la vía que está afectada y la que predispone al desarrollo de gliomas. Correcto. Bueno, de Alapa preguntan, cuando hablas de poca penetrancia, ¿haces referencia a la barrera hematoencefálica? Si se utilizaran Sí. otras estrategias de delivery de drogas que ayuden a abrir la barrera, ¿esto sería mejor? Sí, o sea, sí es penetrancia. El problema que tenemos en neurooncología con muchas de las drogas es que no penetran la barrera del sistema nervioso central, entonces obviamente hay algunas estrategias para hacer que esto mejore y es una de las cosas a las que uno tendría que apuntar y hay drogas que ya per se sabemos que tienen buena penetrancia y que son útiles. Perfecto. Bueno, Anita Santos consulta si el bevacizumab, ¿cómo lo aplican? Ella dice, nosotros Sí. lo usamos en algunos casos de retinopatía del prematuro. Ok, el bevacizumab se aplica de forma, es un tratamiento que se aplica de forma endovenosa, cada 15 o 21 días, depende. Hoy cada vez se usan a dosis más bajas para el tratamiento de gliomas, o sea, durante mucho tiempo trabajamos con dosis de 5 a 10 miligramos por kilo. Hoy los últimos trabajos muestran que dosis de 2,5 miligramos por kilo son efectivas para el tratamiento, y esto básicamente tiene que ver para manejar el edema de los pacientes. Para disminuir el uso de corticoides también nos sirve mucho y para la radionecrosis, que no explayé mucho, pero algunos pacientes presentan lo que nosotros llamamos pseudoprogresión secundaria de radionecrosis, que es el paciente se irradia y nosotros vemos como aumento del edema y aumento de la inflamación del tumor. Entonces, para bajar esa inflamación, hacemos uso de bevacizumab y en general la respuesta es muy buena.
Mario Guido te consulta qué opinás del impacto que pueda tener el reloj biológico para buscar horarios en los que la quimioterapia pueda ser más efectiva. No sé sobre eso, pero me parece súper interesante. Creo que sí, que pensar, o sea, el paciente tiene una dosis de cortisol a las 8 de la mañana, que hace un pico, cuáles son los momentos más efectivos. Creo que sí, es algo interesante. Lo mismo también pensar, o sea, que durante el sueño se producen todos los mecanismos de reparación. Entonces, cómo debería uno organizar esto, si es conveniente que la quimioterapia se dé en la noche, que muchas veces, esto es re interesante la pregunta, porque yo muchas veces lo pienso, porque a veces... nada, es más cómodo dar los medicamentos a la noche por la familia o porque el chico está yendo a la escuela y todo para que no vaya a la escuela y tome el medicamento. Creo que es algo re interesante como para pensar si es adecuado o no. Sería más conveniente que sea algo diario, pero yo no Bueno, tengo mayor información. Mario en realidad trabaja en esto y está haciendo Bien. investigaciones muy interesantes en ciclo circadiano y respuesta de Mm. células de glioblastoma. Así que sí, creo que es algo bastante interesante y que hay que profundizar. Además, como se utilizarían drogas que se usan habitualmente, no sería a lo mejor tan complicado hacer un ensayo clínico evaluando los horarios de toma y la respuesta clínica, ¿no? Mm. No, hay un estudio no en gliomas muy viejo, sino en leucemias, en el cual es un estudio inglés. Se da una droga que es la 6-mercaptopurina de mantenimiento en leucemias, y entonces hicieron una randomización entre las 6 de la mañana o las 6 de la tarde, y vieron que dándola a las 6 de la tarde por el ciclo circadiano, los pacientes tenían 20 puntos de diferencia en sobrevida global, o sea que esto se estandarizó casi en todos lados, que hay que dar la 6-mercaptopurina por la tarde. Y hay otro estudio que no recuerdo bien de quién es, pero que tiene que ver con el cisplatino, que el cisplatino trae menos toxicidad renal y auditiva si se da a la tarde que si se da a la mañana. Lo que pasa es que los hospitales de día son de día, y entonces los chicos reciben el platino a la mañana. Me parece que es súper interesante y es relativamente fácil de hacer. Y son pocos pacientes además, no es que van a venir cientos de pacientes y no son tantos pacientes como para poder hacerlo. Bueno, las jornadas son para establecer colaboraciones, así que a lo mejor pueden charlar después Mario y Nico sobre este tema, que está buenísimo. Les cuento después los resultados en modelos De animales. hecho, están pidiendo tu email, Nico, en los chats. Pongo acá, sí. Con glioblastoma en humanos, donde el efecto de la temozolomida es más impactante de día para los pacientes que fueron tratados de día respecto a los de tarde. También depende del mecanismo de acción de la droga, ¿cierto? Entonces, qué vías afecta y en qué momento del día está más activa o menos activa. Y nosotros en el caso nuestro, con modelos animales, vemos que el bortezomib es mucho más efectivo de noche, e inclusive bajando la dosis a un 30% de la dosis inhibitoria 100%, lo cual también implica una reducción significativa en los efectos adversos, ¿no? Pérdida de peso, todo lo que está asociado a la quimioterapia. Hacemos hasta y media preguntas, que hay varias más. Ya, primera charla y ya venimos atrasados, pero bueno, es así esto. Bueno, Perdón, yo por eso dije que me es que es avisaran. re interesante todo, no se puede cortar. Dije que me avisaran. ¿Hacemos 3 minutos más de preguntas, Willy? Sí, dale. Eve Durán pregunta si se están ensayando o se están estudiando estrategias de delivery por vías olfatorias para evitar el problema de la barrera hematoencefálica. Por vías olfatorias, yo la verdad que no sé si por ahí la doctora Díez tiene algo de información, pero yo la verdad que no. Ok. Lo mismo que alguien preguntó algo del ácido valproico. No tengo ninguna información real, pero es una vía que me intriga muchísimo, y notablemente mientras ustedes estaban diciendo esto, o sea, con las preguntas y todo lo demás, me preguntaba por qué la industria farmacéutica no ha explorado esto más, teniendo en cuenta que es verdad, por vía olfatoria no hay barrera hematoencefálica, y uno podría por ahí administrar drogas que
en la placa de Petri dan resultado y que no las podemos administrar porque no pasan la barrera. No sé, por ahí habría que tratar de que la industria farmacéutica se ponga las pilas con esta vía. Creo que es una posibilidad importante, pero no tengo nada para agregar a la pregunta. Sí, entiendo José, igual que bueno, debe No, ser bueno, complejo por la toxicidad, ¿no? Pero local. claro, por eso yo lo preguntaba porque quizás estudiando algunas estrategias de delivery utilizando nanoencapsulamiento o algo así, es una vía posible, digamos. Entonces no sabía si había alguna, probablemente a nivel de investigación muy básica haya cosas que, bueno, le faltan muchísimo tiempo para llegar, pero claro. bueno. ¿Les parece que Nico sigue respondiendo las preguntas en el chat por escrito y vamos con la siguiente charla? Bárbaro. Nico, tu charla Dale. espectacular, me encantó, buenísima, Bueno, súper clara. gracias, Te me súper alegro. agradezco haber aceptado participar de las jornadas y me encantó tenerte. Gracias a ustedes. Gracias. Millón de Bueno, gracias. Gracias, perdón. Nico.